En los últimos siglos del Imperio Romano, varios líderes guerreros de los pueblos llamados bárbaros demostraron su valentía en combates feroces contra los romanos y también en conflictos entre ellos. En este video veremos a 8 de los más destacados de estos guerreros. El primero es Arminius. Arminio nació en una familia noble de la tribu germánica de los queruscos alrededor del año 18 a.C. Siendo aún un niño, fue llevado por los romanos y más tarde sirvió en el ejército imperial. En el año 9 después de Cristo, lideró a sus guerreros queruscos en una emboscada mortal contra los romanos, destruyendo 3 legiones bajo el mando del gobernador de la provincia de Germania, Publio Quintilio Varo. Tras esta humillante derrota, Varo se quitó la vida con su propia espada, y los romanos se retiraron, abandonando cualquier intento de conquistar la región. Durante la unificación de Alemania en el siglo XIX, Arminio fue considerado un héroe nacionalista. Sin embargo, su reputación se vio afectada al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus hazañas históricas fueron relacionadas con el nacionalismo del Tercer Reich de Adolf Hitler. El siguiente guerrero es Boudica. Al igual que otras mujeres celtas, Boudica gozaba de una mayor libertad en comparación con muchas mujeres del mundo antiguo. Desde temprana edad, recibió entrenamiento en combate y manejo de armas junto a los guerreros de su pueblo. Cuando su esposo, el rey Prasutago del pueblo Iceno, murió sin dejar herederos en el año 60 d.C., los romanos aprovecharon la oportunidad para anexar su territorio. Como castigo, azotaron públicamente a Boudica y violentaron a sus 2 hijas. Ante la ausencia del gobernador romano Cayo Suetonio Paulino, Boudica organizó una rebelión con los icenos y otras tribus, logrando derrotar a la 9ª Legión Romana. Según el historiador Tácito, sus fuerzas aniquilaron a cerca de 70.000 romanos. El siguiente guerrero es Alarico I. Uno de los líderes bárbaros más célebres, el rey godo Alarico I, asumió el poder tras la muerte del emperador romano de Oriente, Teodosio I, en el año 395 después de Cristo. En el año 408, el emperador de Occidente, Flavio Honorio, rechazó otorgar tierras y suministros a las tropas de Alarico. En respuesta, los godos sitiaron Roma. Durante el verano del año 410, un grupo de esclavos rebeldes abrió las puertas de la ciudad, permitiendo la entrada de las tropas de Alarico, convirtiéndose en el primer enemigo extranjero en invadir Roma en casi 800 años. La ciudad fue saqueada durante 3 días, aunque sus habitantes fueron tratados con cierta humanidad. Poco después, Alarico murió mientras lideraba una expedición hacia el norte de África. Sus descendientes, los visigodos, se trasladaron a la península ibérica, donde establecieron un reino que se consolidó en la actual España. El siguiente líder es Atila, el Huno. Nacido en una familia real de los hunos, un pueblo nómada que habitaba la región que hoy corresponde a Hungría, Atila asumió el poder junto a su hermano Bleda en el año 434 después de Cristo. En sus primeros años como líder fue aliado de Roma en conflictos contra otras tribus bárbaras, como los borgoñones y los godos. Durante este tiempo aceptó grandes sumas de oro a cambio de no atacar el territorio romano, aunque terminó rompiendo el acuerdo y lanzando invasiones de cualquier manera. Después de asesinar a su hermano, se convirtió en el único gobernante del Imperio Huno, que abarcaba vastas regiones de Europa Central, un conflicto que involucraba al emperador romano de Occidente, Valentiniano III, y su hermana Honoria, llevó a Atila a invadir la Galia, actual Francia, en el año 450. Sin embargo, una alianza entre romanos y visigodos logró frenar su avance. Lejos de rendirse, en el año 452 dirigió una incursión en Italia, lo que llevó al Papa León I a intervenir como mediador de paz. Aunque los detalles del encuentro siguen siendo desconocidos, poco después Atila ordenó la retirada de sus tropas y regresó a Hungría. En 453, fue encontrado muerto la mañana después de su boda, aparentemente víctima de una hemorragia nasal fatal. Algunos creen que su muerte pudo haber sido causada por una intoxicación accidental, consumo excesivo de alcohol o incluso un asesinato planeado por su esposa. El siguiente líder es Genserico. Poco después de tomar el poder en el año 428 después de Cristo,
el rey vándalo Genserico lideró a unas 80.000 personas hacia el norte de África, donde estableció un reino que dominaría el mar Mediterráneo durante casi un siglo. La muerte del emperador Valentiniano III invalidó un tratado que estipulaba el matrimonio entre la hija del emperador y el hijo de Genserico. Aprovechando la inestabilidad, los vándalos marcharon sobre Roma en el año 455. Ante la debilidad de la ciudad, los romanos recurrieron nuevamente al Papa León I para negociar una rendición pacífica. Gracias a la diplomacia del pontífice, los vándalos aceptaron saquear Roma sin incendiarla ni masacrar a su población. Más tarde, Genserico consolidó su dominio en el norte de África, resistiendo con éxito dos intentos de invasión romana en 461 y 468. Además, expandió su territorio atacando posesiones del Imperio Romano de Oriente, incluyendo Alejandría, en Egipto, y zonas de Anatolia. El siguiente líder es Odoacro. Odoacro, reconocido como el primer rey bárbaro de Italia, era hijo de Edeco, un jefe de la tribu germánica de los citas y consejero del temido líder Atila el Huno. En el año 476 d.C., después de servir como comandante del ejército romano en Italia, Odoacro lideró una rebelión contra Orestes, un general romano que había derrocado al emperador de Occidente, Julio Nepote, y colocado en el trono a su hijo, Rómulo Augustulo. Las fuerzas de Odoacro capturaron y ejecutaron a Orestes, enviando a Rómulo al exilio. Aunque reconoció formalmente la autoridad del emperador bizantino Zenón, se negó a restaurar a Julio Nepote como emperador de Occidente. En su lugar gobernó Italia de manera autónoma, permitiendo la práctica del cristianismo católico, a pesar de seguir su propia fe cristiana arriana. Sin embargo, una alianza entre Zenón y Teodorico, líder de los ostrogodos, marcó el fin de su reinado. En el año 489, los ostrogodos invadieron Italia, conquistando rápidamente casi toda la península. Odoacro resistió en Rávena por un tiempo, pero tras firmar un acuerdo para gobernar la ciudad conjuntamente con Teodorico, en 493, fue traicionado y asesinado, junto con su familia y seguidores. El siguiente líder es Clodoveo I. Clodoveo fue el primer gobernante de la dinastía merovingia, que dominaría la región de la Galia y parte de Alemania entre los años 500 y 750 después de Cristo. Es ampliamente considerado el fundador de Francia. Hijo de Childerico, rey pagano de la tribu germánica de los francosalios, Clodoveo asumió el trono en el año 481 con solo 15 años. Tras derrotar al último general romano en la Galia en 486, consolidó un reino unificado que se extendía hasta la costa atlántica. Al convertirse al cristianismo católico, fusionó elementos de las culturas romana y germánica en su gobierno. Su reinado estuvo marcado por un prolongado conflicto contra el joven rey visigodo Alarico II, que culminó en el año 507, cuando Clodoveo lo derrotó y lo mató. Desde su capital en París intentó expandir aún más su reino, pero fue frenado por Teodorico, el poderoso gobernante ostrogodo en Italia. Clodoveo falleció alrededor del año 511, dejando un legado duradero. Sus descendientes merovingios gobernaron por más de 2 siglos, y a lo largo de la historia, al menos 18 reyes franceses llevaron el nombre de Luis, una versión latinizada de Clodoveo. El siguiente líder es Teodorico. Teodorico fue enviado a Constantinopla cuando era joven como rehén del Imperio Romano de Oriente, con el propósito de garantizar que su padre, el líder ostrogodo Teodomiro, respetara un tratado con los romanos. Aunque nunca aprendió a leer ni a escribir, adoptó muchas costumbres de la cultura romana. En el año 488 después de Cristo, dirigió una invasión a Italia, conquistando gran parte de la península y la isla de Sicilia. En 493 consolidó su poder al eliminar a su rival Odoacro mediante una traición. Desde entonces gobernó durante aproximadamente 33 años, asegurando estabilidad y prosperidad en la región. Durante su reinado promulgó leyes que garantizaban un trato equitativo tanto para los ostrogodos como para los romanos, promoviendo la convivencia pacífica entre ambos pueblos. Alejado de la imagen de un rey bárbaro cruel, Teodorico fue admirado incluso por los emperadores de Roma,
Tras su muerte en el año 526, fue recordado como Teodorico el Grande, debido a su gobierno justo y a la revitalización de Italia tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Un gran saludo y hasta el próximo contenido.